me utilizó para olvidar a su ex y encima de todo me metió a prisión 2 veces. Así que, hermana, si ya te suscribiste, ya activaste la campanita de notificaciones, ahora sí vamos a comenzar. Esta historia comienza por allá en el 2017. Yo estaba navegando un día por Facebook y no sé si te has fijado, yo creo que sí, te aparecen como sugerencias de amigos para que agregues gente nueva. Entonces yo estaba ahí, ¿no? Bobeando y de repente me aparece el cucaracho de esta historia, así como sugerencia de amigos y yo así como que, pues se me hizo guapo, lo vi, lo stalkeé, o sea, me metí a ver sus fotos y demás y dije, lo voy a agregar a ver qué pasa. Cabe señalar que en ese momento yo tenía otra pareja, que por cierto otro cucarachote tenía, pero la relación con ese cucaracho ya se estaba terminando. Entonces, pues bueno, esa es otra historia. El punto es que me encuentro el cucaracho de esta historia, ahí lo agrego y me acepta. Pues de aquí para el real, ya te la sabes, ¿para qué te la cue? O sea, ya te la sabes, ¿para qué te la cuento? Empezamos a platicar, empezamos a hablar todos los días y lo que teníamos en común era que nos gustaban los gatos. Entonces, él tenía un gato, yo tenía otro y pues todos los días hablábamos de que, ay, que las mascotas, ay, que el gatito, ay, que tú sabías, 10 datos de los gatos. O sea, siempre la pasábamos hablando el cucaracho y yo. Así duramos como 2 meses y de repente de la nada vi que se puso que ya estaba en una relación. Hermana, pues obviamente a mí me dolió hasta el alma ver eso, así que decidí eliminarlo. Dije, ay no, bye. Decidí eliminarlo, seguí con mi vida, yo por fin me pude dejar del cucaracho con el que andaba saliendo, bueno, con el que estaba, por fin lo dejé. Pasaron 2 años, hermana, en el 2019, me acordé, un día lluvioso, yo estaba ahí en Facebook y me acordé del cucaracho de esta historia. Y yo dije, bueno, a ver, déjame meto, pues me meto ahí a revisar y resulta que por fin el cucaracho de esta historia estaba soltero. Y dije, ahora sí te voy a agregar. Lo volví a agregar, me volvió a aceptar, empezamos a platicar y yo le dije bien directa, sí, directamente le dije, a ver, ¿tú qué quieres conmigo? ¿Me quieres conocer para algo más o quieres nada más una amistad? O sea, no pasa nada, pero dime las cosas como son. Y el cucaracho me dice, no, la verdad sí me gustas y te quiero para algo más. Pues yo la más feliz del mundo porque durante 2 años estuve esperando que esto sucediera, hermana. Entonces se dio y yo dije, vámonos de aquí. O sea, yo estaba muy feliz. Resulta que me contó que tenía 6 meses que se había separado de la novia con la que se había puesto, que porque resulta, según eso, que su novia lo engañó y lo dejó para andar con otro muchacho de su trabajo. Según esa es la versión del cucaracho. Total que quedamos de conocernos y de vernos ahora sí. Se llega un sábado por la tarde, hermana, yo me puse, mira, despampanante. Te voy a decir la verdad. No es presunción, no te estoy acá de presumida, pero yo tengo el cabello rubio, largo, tengo pues mis atributos, ¿no? Muy bien distribuidos, vaya, muy bien proporcionados. Y pues yo era una mujer que la verdad llamaba mucho la atención a donde llegaran, ¿no? Yo sé que ustedes también, guapísimas todas, llegan a algún lugar y las ven porque son guapas, porque imponen. Pues así era yo, la verdad. Entonces llegué al lugar donde nos quedamos de ver, nos vimos y pues, hermana, inmediatamente fue una atracción mutua. Pues a partir de aquí, para no hacerte el cuento más largo, decidimos comenzar un noviazgo. El noviazgo más bonito de todos, o al menos eso creía. Obviamente al inicio este cucaracho era súper lindo, atento, detallista y demás. Se lo presenté a mis papás lo amaban y bueno, una de las primeras red flags, y es una de las cosas que quiero que pongas mucha atención. Yo modelaba para algunos bares, ¿no? Hacían desfiles y yo era modelo, era parte de eso, o hacía publicidad, promociones y demás. Entonces yo un día lo invité a uno de los bares para pues que fuera mi desfile. Ay, hermana, pues toda la noche estuvo con una carota enojadísimo. Y yo así como que bueno, salimos del desfile y me dijo, ¿sabes qué? Yo no puedo estar contigo si vas a seguir desfilando, así que decide, o tus desfiles o yo. Con todo el dolor de mi corazón, tuve que dejar de hacer lo que tanto me gustaba, que era desfilar y ser modelo. Ojo, hermanas, ninguna persona que te quiera bien y que te quiera mucho va a dejar que tú dejes de hacer lo que tanto te gusta hacer y que dejes de hacer o de cumplir tus sueños y metas. Si esa persona con la que estás te está prohibiendo trabajar o hacer lo que tú lo que amas hacer, lo que te encanta hacer, estudiar, trabajar, hacer esto, hacer el otro, no es ahí, hermana. Si te están prohibiendo eso, no es ahí. Fuera de los celos,
¿por qué si yo te quiero mucho, por qué si yo te quiero ver bien, por qué te voy a prohibir que dejes de hacer lo que tanto te gusta? Bueno, hermana, pues me armaba unas escenas de celos horribles. En una ocasión me tocó hacer unas fotos, me la hizo de tos horrible por los escotes, ya empezaba a meterse ahora con mi ropa, ¿no? Bueno, el caso es que él vivía con su mejor amigo, ¿ok? No olvidemos a este mejor amigo. Él vivía con él, yo vivía sola. Entonces yo dije, a ver, los dos trabajamos, somos pareja, ¿por qué no vivimos juntos? Así que le propuse que se viniera a vivir conmigo. El peor error que cometí en toda mi vida fue decirle eso. Bueno, pues se fue a vivir conmigo, hermana, ya vivíamos juntos y este cucaracho todo el tiempo se la pasaba hablando de su exnovia Carla, le vamos a poner. Siempre hablaba de Carla, no, que Carla esto, que Carla el otro, que Carla malgastaba mucho el dinero y en una de esas me cuenta de que, no, Carla una vez pues salió embarazada de mí y perdió al bebé y pues ahora con el que está pues ya tiene un hijo y no sé qué y siempre me hablaba de ella. Ah, y me decía, no, yo con Carla sí era detallista. Conmigo no, hermana. No, con ella sí. O sea, contigo no, pero a ella sí le regalaba flores y era detallista. A mí no me daba ni un chicle, hermana. Hasta que un día le dije, ¿sabes qué? Deja de hablarme de tu ex, me lastimas. O sea, suéltame, me estás lastimando. ¿Por qué me tienes que hablar de tu ex? Segunda cosa, hermana. Si estás con una pareja, es que yo me voy a ir punto por punto para que entiendas algo. ¿Por qué si estás con esa persona sigue hablando de sus exparejas? Una cosa es que lo hablen como en forma, a lo mejor hasta de chisme. ¿Quién no se ha juntado con, cuéntame el chisme? Normal. Pero eso de que estén hablando y comparándolas a ustedes con sus exnovias es lo peor. Significa que ese güey no ha sanado o esa chava no ha sanado. ¿Por qué siguen metiendo y ponen presente a la exnovia en tu relación? Muy mentiroso, yo me daba cuenta, él trabajaba en una casa de electrodomésticos y en una ocasión me dijo que según él tenía que trabajar horas extras y que en otra sucursal, que muy lejos, no sé qué. Yo investigué, hermana, y esa empresa no es cierto, no trabajaba hasta cierto horario y mucho menos los mandaban para otro lado. Este cucaracho, mira, súper rápido empezó a sacar las antenas de cucaracha para demostrarme quién era realmente. Desgraciadamente, yo por amor, pues me quedaba. Ese día que supuestamente se iba a ir a trabajar a otra sucursal y que más horas, regresó con el cuello lleno de chupetes, hermana. Chupetones, no sé cómo le digas, esos moretitos en el cuello. Ay, yo le reclamé, por supuesto, y me dijo, ay, es que me cayó algo en el trabajo, una caja. Cállate, güey, por favor. Es que si van a mentir, planeen las mentiras bien. Yo no le creí, por supuesto, pero lo dejé pasar, eso sí. ¿Te acuerdas del amigo que te conté que él vivía antes? Bueno, ese amigo, hermana, era drogadicto. Entonces, cuando el cucaracho terminó con su exnovia Carla, se juntó con este amigo y ese amigo lo hundió a las drogas. Que porque según eso, así la iba a olvidar más fácil. Luego, en una ocasión, el cucaracho dijo que estaba estudiando y que ya estaba en el último año de ingeniería de no sé qué y que tenía que hacer un examen un sábado. Nunca hacen exámenes en sábados aquí. ¿Pero qué hice? Marqué a la universidad. Número 1, me dijeron, no es cierto, aquí no hay exámenes, no aplicamos exámenes los sábados. Número 2, no hay nadie con ese nombre registrado aquí. Otra mentira grande del cucaracho. Yo le reclamé y obviamente los mentirosos cuando son descubiertos, ¿qué hacen? Atacar. Eso es lo que hace un mentiroso descubierto, hermana. Me atacó que, ay, que tú, que eres una tóxica, que no sé qué. Porque no les queda de otra, porque es más la gente que es mentirosa y los descubres, para ellos es más sencillo culparte a ti o responsabilizarte de algo que decir, claro, yo la regué, yo tengo la culpa. Jamás lo van a hacer. Total, seguía hablando pestes de su exnovia siempre estuvo presente en mi relación. O sea, siempre. Yo me obsesioné tanto con ella, hermana. Yo ya sabía dónde trabajaba la muchacha. Yo ya sabía sus redes sociales, me la pasaba ahí stalkeándola. Y eso es lo peor que uno puede hacer. Porque te empiezas a comparar, porque dices, bueno, pues porque tiene ella que no tenga yo. En una ocasión fui a su trabajo, nos vimos, ella me vio así de lejitos y ella pues obviamente sabía quién era, pero pues hasta ahí quedó. Pero este cucaracho seguía mencionando a su exnovia todo el tiempo.
Se llega el día de conocer a su familia, por fin me llevó, iba a ser el cumpleaños de su hermanito. Bueno, para no hacerte el cuento largo, yo me arreglé súper bonita, me puse uñas, que el cabello, que esto, que el otro, pues para presentarme bien con su familia. Súper lindos, la verdad. Llegué, a los minutos me dice, ya vámonos. Y yo, pero acabamos de llegar, ya vámonos. Va a llegar mi papá y no me la llevo bien con él, ya vámonos. Hermana, después me entero que solamente me llevó que porque su mamá le exigió que me llevara para conocernos. Así todo era con él, hermana. Todo era obligado, todo era de malas, todo era terrible. Vuelvo y repito, no me iba porque yo me sentía enamorada de este cucaracho. Algo que es muy importante señalar que desgraciadamente a muchas mujeres nos pasó o les pasa, ¿no? Era muy frío en la intimidad. O sea, en la cama ni el pelo me tocaba, hermano. Muchas veces lo llegué a ver que me veía con asco. Obviamente mi autoestima iba bajando terriblemente. Porque pues, ¿sabes? Sí me entiendes, ¿no? El caso es que llega pandemia, 2020, y cierran todos los negocios y yo me quedo sin trabajo. ¿Qué hago? Yo siempre he sido una mujer muy trabajadora, me puse a vender galletitas y brownies y la verdad es que me empezó a ir bastante bien. Para esto nos tuvimos que cambiar de casa más lejos, más chiquito, más lejos, pero pues más barato. Yo me encargaba de pagar la luz, la comida, el internet y él solamente pagaba la renta cada mes. ¿Y sabes qué me decía? Que era una vaga mantenida. ¿Qué estás diciendo? Que era una vaga mantenida y que no sé qué, hermana. Si yo pagaba todo eso, era una mentira. No, una cosa horrible. El cucaracho ya me prohibía la ropa. O sea, él tenía que decidir qué ponerme. Hermana, no se dejen. No dejen de arreglarse y de ponerse la ropa que les gusta por un hombre. Hombres también, si están pasando por esto que una mujer les prohíbe, salgan de ahí. Ya el querer controlar hasta cómo vestirte, eso está terrible. Es más, una vez, hermana, salimos de paseo, pasó una moto y me dijeron que estaba muy hermosa. ¿Sabes qué hizo? Me regresó a la casa a cambiarme porque no le parecía, porque yo había tenido la culpa. Pasó ese año, las cosas iban empeorando, menos teníamos que veres, ya sabes de cuáles, no pasaba absolutamente nada, mi autoestima pues cada vez, mira, tras para abajo. Nos cambiamos de casa porque se la pasaba quejándose que vivíamos lejos, pero si nos cambiamos por él, porque quería pagar menos renta. Entonces nos regresamos al barrio donde vivíamos antes, porque ahí estaba todo más cerca, y nos fuimos a vivir a un lugar más chiquito todavía y feo. Pero yo me tenía que adaptar porque yo estaba enamorada. Algo que a mí empecé a hacer como porque pues ya estaba en depresión, me metí a bailar K-pop y era la única cosa que me dejaba hacer porque pues los chavos con los que bailaba pues tenían sus novios, sus parejas, entonces pues por eso no había tanto problema. Yo me volví muy tóxica, hermana, yo me volví demasiado tóxica y éramos dos tóxicos en potencia, o sea, un nivel extremo. Yo ya lo cuestionaba de todo, de sus compañeras de trabajo, que dónde estaba, si se salía con los amigos lo perseguía para ver si había mujeres. Terrible, hermana. Ya cuando llega este punto donde ya los dos se convierten en una persona que no son, te orillas a convertirte a algo que no eres solamente porque te están tratando así. Sal de ahí, chiquita, sal de ahí, hermana. Yo sé que es difícil. Mira, te voy a decir algo. Yo, Ami, te voy a decir algo. Sé que es difícil, hermana. El amiga, date cuenta, es muy complicado porque no nos damos cuenta hasta que vivimos lo peor, hasta que tocamos fondo o abajo del fondo. Pero si algo yo te puedo firmar en esta vida, hermana, es que hay más vida después de esa persona. Yo pensaba que no, pero sí la hay. Un día llegamos a la casa, hermana, y desgraciadamente se metieron a robar. Nos robaron todo, hermana. Todo. Todo es todo. Nos tuvimos que volver a cambiar de casa a un lugar más chiquito. Algo que no te he mencionado es que, bueno, sí te lo mencioné al principio, yo tengo un gato, ¿no? Tenía un gatito que era mi vida. A ver, alguien que tiene una mascota y que lo ha tenido de toda la vida, pues tú sabes lo que significa una mascota para ti. Es más que una mascota, es tu vida. Para mí ese gatito era mi vida, lo amaba, yo estaba enamorada de ese gatito. Por favor, no vayas a olvidar este dato. Total, este gatito se empezó a enfermar mucho, pues se supone que era el gato de los dos, él no se hacía cargo de nada, yo me hacía cargo de todo, pagaba todo. Era tan
tan baja mi autoestima y mi depresión tan alta estando con este cucaracho, hermana, que yo me operé el busto, me operé la nariz porque pensé que así le iba a gustar más, porque pensé que ya no me iba a tener asco. Qué equivocada estaba. En una ocasión me puse tan mal por una de las cirugías, me fui al hospital y ¿sabes qué pasó? Él no fue. Se fue a jugar PlayStation con su mejor amigo, ese con el que siempre estaba. En una ocasión, bueno, pues se llega que cumplimos 1 año, 11 meses y yo le marqué y le dije, ay, cuando llegues al trabajo te tengo una sorpresa, le compré un pastelito y llegó y me dice, ¿qué es esto? Qué exagerada, no es para tanto, ¿por qué me haces esto? Eres una tóxica. ¿Sabes qué? Déjame en paz, yo lo único que quiero es irme con mi mejor amigo. ¿Te imaginas esas palabras, hermana? Yo estaba derrotada ya. Cuando cumplimos 2 años, por primera vez por fin me invitó de vacaciones. Nos fuimos de vacaciones. Todo iba bien. Hasta que me dice, uy, pues una vez yo salí con mi ex, Carla, y Carla puso más dinero en las vacaciones que tú. Uy, hermana, eso me terminó de derrumbar completamente. De verdad yo ya estaba cansada. Ahí pasaban muchachas en bikini, a todas las veía yo estando con él. Ay, hermana, por favor. Esto yo lo viví también. Ami lo vivió. No, hermana, no permitas que te falten al respeto de esa manera. ¿Cómo es posible que estás con tu pareja y volteas a ver a otras de esa manera, pues? Porque uno sabe el tipo de miradas que le echa a otras personas. Hombres, respeten a su pareja. Mujeres, respeten a su pareja. Una cosa es que lo veas así como que, pues pasó y ya, que estés ahí viéndolo y sabroseando. Por favor, más respeto. Hasta que un día yo ya cansada, hermana, decido ir con la exnovia, con la famosa Carla. Me trató muy lindo, era muy linda conmigo. Le conté lo que estaba viviendo y me dijo, eres tan bonita que tú no tienes por qué permitirte que te traten así. Me empezó a contar que ella también pasó lo mismo y que por eso lo dejó, porque le prohibía la ropa, no la dejaba salir, le hacía escenas de celos horrible. Bueno, hermana, pues ahí me di cuenta que pues yo no era realmente el problema. Las dos llegamos a la conclusión, fíjate, hermana, que muy probablemente el cucaracho esté enamorado de su mejor amigo. Porque pues también Carla me contó que a ella que no le tocaba ni el pelo tampoco. Entonces, bueno, pues dijimos, a lo mejor le gusta a su mejor amigo o algo se traen, porque siempre quería estar con el mejor amigo. Pero bueno, te digo, ahí me di cuenta que no era yo. Otro consejo, no te falta nada, hermana. Porque siempre nos hacemos esta pregunta, es que ¿qué me hace falta? Nada, no te hace falta nada. Ese güey no sabe qué hacer con tanto. Así de fácil, no te falta nada. No te tienes que operar nada para darle gusto a él. Hazlo por ti si quieres, pero no para darle gusto a una persona. Porque tú no sabes realmente lo que esté pasando. Pues imagínate, si sí le gustaba el mejor amigo. Total que un día me salí a entregar un pedido de mis galletas y mis brownies. Llego a la casa y ya no estaban sus cosas. El cucaracho se había ido de la casa. Le llamé 1000 veces, le escribí, nada, no me contestaba hasta que fui a su trabajo, pues para que me diera una explicación de por qué me había dejado, porque a pesar de todo, pues yo sí quería estar con él. ¿Sabes qué pasó? Le llamó a la policía y me llevaron detenida por 1 noche. Yo les decía que por favor no me hicieran esto porque mi gatito estaba enfermo, porque cuando yo salía a los pedidos, pues ese dinero lo usaba para comprarle medicamento a mi gato, y me llevaron. Cuando me sueltan al día siguiente, yo dije, oye, pues ¿qué está pasando? No, fui a buscarlo a la casa de su amigo, al cucaracho, y de nuevo le vuelven a hablar a la policía y me llevaron 3 noches detenida, hermana. Yo les pedía que por favor, le decía al cucaracho, por favor no me hagas esto, diles que me suelten, mi gato está enfermo, no lo puedo dejar solo. No, hermana, yo estaba destrozada, hasta que por fin un oficial vio pues que yo no era mala persona. 3 días después llego a mi casa, sucia, con hambre, sin bañarme obviamente, sin dormir. Ay, hermana, llego a mi casa, volteo la cama porque olía feo y ahí estaba mi gato desvivido. No tienes idea el dolor que me causó ver esa escena. Yo estaba en shock, me acosté a un lado de mi gato y me tomé unas pastillas para desvivirme. Duré 3 días ahí, hermana. Mi papá pues se dio cuenta que no contestaba, fue a mi casa y se encontró esa escena terrible. Mi gato y yo. Me llevó al hospital y los doctores dijeron que pues un día más y no la libraba, hermana.
gracias a Dios estoy aquí. Yo caí en una depresión horrible, no comía, no me bañaba, no salía, adelgacé muchísimo. La única amiga que tenía le escribí, le dije por lo que estaba pasando. Y me dijo, ay güey, yo también tengo muchos problemas, no me marques. Y me bloqueó. Yo me sentía sola completamente. A partir de ahí me dediqué a la vida galante. No me juzguen. Conocí a un chavo, le vamos a poner Roberto, muy buena persona. Él no era celoso, pero yo sí. Me quedaron secuelas y traumas y teníamos tantas discusiones que todas eran por mi culpa, por no saber estar sola, por querer forzosamente estar con una persona. Hoy en día vivo sola, estoy aprendiendo a amarme, sigo con mi emprendimiento, pero si les doy un consejo, hermanas, nunca pongan a alguien como prioridad antes que ustedes mismos. Porque las personas que te lastiman no les importa cómo te vas a sentir. Cada que alguien te lastima lo hace por decisión, no por error.